Él es el doctor Max Arenas, cirujano plástico. Por favor, cuéntenos acerca de su formación como profesional. Bien, yo soy cirujano plástico de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas. Antes de eso hice mis estudios de especialización en Barcelona en la clínica del doctor Jaime Planas. Y anteriormente hice mis estudios de médico y cirujano en la escuela de la Universidad de Cartagena. ¿Cuáles son esas cirugías que más se realizan en nuestro país y qué riesgos tienen? Bueno, la cirugía plástica que más se realiza actualmente es la rinoplastia o cirugía estética de la nariz. El riesgo pues no es muy frecuente, pero a veces puede presentar sangrado. Normalmente las complicaciones son de tipo estético. Algún paciente puede quedar con alguna pequeña deformidad en el dorso de su nariz o en la punta nasal y es necesario corregir. La otra cirugía que también se practica muchísimo es la cirugía de liposucción, la cual puede presentar obviamente sangrado y siempre, en todo el 100% de los pacientes hay seroma, o sea, salida de líquido, para lo cual es necesario una serie de masajes. Cuando un paciente se va a realizar una cirugía estética, trae una referencia de un famoso, de una amiga. ¿Es posible lograr estos resultados? Bueno, allí hay un punto muy importante, porque nosotros, cada ser humano es individual y es muy valioso como sí mismo. Por lo tanto, cada paciente, antes de realizarse una cirugía estética, tiene que saber eso, tiene que saber que dentro de sí hay una serie de tesoros que no los tiene ninguna otra persona. Por lo tanto, compararse con cualquier imagen, cualquier estereotipo de revista o un vecino no es conveniente, porque nunca se logrará llegar el cirujano plástico a esas pretensiones. Por lo tanto, es muy importante que la persona tenga conciencia de que eso no va a ocurrir. Una de las cosas que más me gusta es justamente aterrizar un poco las expectativas de los pacientes. ¿En una cirugía de dermolipectomía se puede hacer una liposucción completa? Se podría hacer, poderse se puede, lo que pasa es que no es conveniente adelgazar mucho la parte del colgajo, decimos nosotros, de la parte de la piel del ombligo hacia arriba, por lo que por allí discurren arterias muy importantes que podrían conllevar a una secuela como una erosión o una úlcera, y nosotros nunca lo hacemos. ¿Cuáles son los hábitos que debe cambiar un paciente después de hacerse una cirugía estética? Bueno, muy importante esa pregunta, por lo que el cambio de hábitos debe comenzar con su actitud mental. La persona, al saber lo valiosa que es, entonces le queda mucho más fácil saber que este cuerpo es un tesoro, por lo tanto hay que ejercitarlo, por lo tanto hay que comer adecuadamente, por lo tanto hay que hablar bien de sí mismo. La vestimenta, la usanza de la ropa también es muy importante. Pero como te decía, el posoperatorio e incluso el preoperatorio es un buen tiempo para que la persona medite sobre sí misma y se dedique a reflexionar sobre sus verdaderos objetivos en la vida. ¿Qué es un retoque? Bueno, retoque es volver a hacer una cirugía, complementar una cirugía que ya se hizo. Normalmente es muy frecuente en el caso de la abdominoplastia o lipectomía. Los pacientes nos piden pues, que le adelgacemos un poco la parte anterior del abdomen. Eso lo hacemos normalmente a los 6 meses y puede conllevar unos costos. ¿Qué garantías tiene un paciente que se realiza una operación en su institución? Bueno, es muy importante que nosotros tengamos un diálogo bien integral con el paciente, de tal manera que nosotros podemos durante ese diálogo personalizado saber las expectativas del paciente para ver si nosotros como cirujanos plásticos estamos en capacidad de cumplir esas expectativas. Por ejemplo, nosotros como equipo de trabajo tenemos unas directrices y normalmente no operamos a todo tipo de pacientes. Por ejemplo, pacientes que tengan expectativas irreales, con nosotros no se van a operar. Igualmente tenemos que cumplir unos delineamientos de la Secretaría de Salud y los criterios que nosotros llamamos lex artis, por los cuales tampoco podemos operar una paciente que tenga más de 100 kilos de peso. Y como te decía, pacientes que de pronto nos pasa mucho, vienen a hacerse una liposucción nada más y realmente nosotros encontramos que es una lipectomía lo que necesitan. Entonces la aseguranza que tiene un paciente de operarse con nosotros es que lo vamos a operar un equipo de profesionales especializado y que la cirugía que le vamos a hacer es la cirugía que el paciente necesita, la que está indicada. ¿Qué es el consentimiento informado? Bueno, el consentimiento informado es un documento muy importante en el cual tanto el paciente como su acompañante y nosotros lo firmamos, mediante el cual el paciente certifica por escrito con su firma y su huella
de que entendió lo que son los riesgos, las complicaciones y las posibles secuelas y cuidados que el paciente necesita para su cirugía. ¿La cicatrización es responsabilidad del cirujano? Bueno, realmente la cicatrización depende de la zona que se opera y también depende del tipo de cirugía, pero normalmente cada paciente conlleva en sus genes un código que es el que va a llevar ese tipo de cicatrización. Por ejemplo, una cicatrización hipertrófica o cicatrización queloide, eso depende exclusivamente de ese código genético. ¿El aumento de peso en el paciente es responsabilidad de la cirugía o del cirujano? No, obviamente pues el aumento de peso está supeditado pues a la ingesta calórica, que si es muy abundante, el paciente va a aumentar de peso. Normalmente con la cirugía nosotros no les prometemos que van a bajar de peso, puede ser que bajen un poco, pero lo que le estamos haciendo es una disminución del volumen, pero también les indicamos a algunos pacientes que deben bajar de peso, incluso les ayudamos con tabletas o algún tipo de dieta. ¿Se puede lograr una simetría perfecta al momento de realizar una cirugía? Bueno, fíjate, normalmente las personas no somos simétricos 100%, la parte derecha de la parte izquierda. Por lo tanto, el cirujano pues, no va a lograr una simetría perfecta tampoco en esos casos. Tomamos siempre medidas y hacemos pues, una cicatriz y todo, siempre bajo unos estándares milimétricos, pero no podemos garantizar una perfecta simetría. Bueno, doctor Max Arenas, muchísimas gracias. Gracias a ti, que estén muy bien.